bienvenidos a Cristo y punto. Aquí estamos en un episodio más de su programa Cristo y punto, esperando que los demás programas hayan sido de edificación para su vida. Su hermana y amiga Joana Ulises estará compartiendo con ustedes el día de hoy al junto de mis hermanos en la fe, Natanael, esencia para bendecir su vida el día de hoy. Estamos aquí y también hoy tenemos a un integrante que viene a formar parte de esta maravillosa familia. Alexis de Jesús para servir. Gloria a casado. Dios. Sí, Casado. con hijos. Hay que especificar esa parte. Gracias a Dios porque ustedes pueden mantener o estar en sintonía con nosotros, esperando que ustedes estén comentando, dando sus opiniones, que esa es la intención y sobre todo siendo edificados con la palabra del Señor y con lo que nosotros traemos, estudiamos y preparamos, para que ustedes puedan crecer en el conocimiento de la palabra del Señor y si tienen algunas dudas que puedan ser aclaradas a medida de que vamos trayendo estos temas. Y si usted tiene inquietud y quiere algún tema específico, póngale en la caja de comentarios que estamos Claro aquí que sí. para ayudarles, para que podamos crecer en fe y gracia. Puede escribirnos ahí en la caja de comentarios en YouTube, puede escribirnos por el DM y por Facebook Messenger también. En TikTok también estamos activos. Estamos por todas las partes. Gracias a Dios. El día de hoy tenemos un tema que yo creo que es conocido desde nuestra adolescencia, que es la presión social, llamada también presión de grupo, Ay, que sí. es lo mismo. Vamos a hablar con relación a este tema que el programa anterior hablábamos acerca del cristianismo y yo creo que esto tiene que ver mucho también con la presión que presentamos los cristianos el día de hoy, que se ha querido introducir ciertas conductas o ciertas cosas a la iglesia y por eso a veces se cede ante la presión. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor con relación a este tema? Y antes debemos desarrollar y responder la pregunta: ¿qué es la presión de grupo? ¿Qué entendemos por presión de grupo? Para mí presión de grupo es cuando un determinado, vaya la redundancia, grupo, por ejemplo, se ve mucho dentro de la iglesia que hay como grupismos y cada uno es influenciado a una conducta dentro de la iglesia. Por ejemplo, pues allí está el grupito de los que siempre llega temprano, de los que siempre están al lado de los pastores, al lado de los líderes, pero también está el grupo que llega tarde, que si yo qué, que lo coge más chilling, no coge esa presión, y es un tipo de grupismo que influye a los jóvenes o a los adolescentes, a quien sea que esté influenciado por tal grupo, a pertenecer a uno o al otro. Y esa presión te mantiene como que estoy en esto, estoy en aquello. Pero tú me estás hablando, respondiendo con relación a presiones tal vez positivas si son dentro de la congregación. No siempre son positivas. No siempre son positivas. Y más si estamos hablando en el sentido de la presión social, porque a veces la cultura y la sociedad ha adoptado ideas muy lejos de lo que es la palabra del Señor. Y ahí entra yo creo que la verdadera presión a la cual no debemos de ceder. Alexi, usted nos ha invitado. ¿Qué usted nos tiene que decir el día de hoy con relación a este tema? Yo entiendo como presión que se maneja de forma, él es el estado de las personas donde me agrada a alguien, yo me siento bien. Donde no me agrada el grupo, no me gusta estar. Por ejemplo, en las escuelas, los niños, cuando ellos están en un grupo y ellos saben que hay personas que se destacan más que otros, quieren pertenecer a ese grupo. En las iglesias quieren pertenecer al grupo de banda, quieren pertenecer al grupo de oración, pero nosotros, conociendo la presión social que estamos transcurriendo en estos últimos tiempos, sabemos que se ha malinterpretado y la gente está manejando para utilizar, se podría decir la palabra, a la otra persona a favor de sus recursos. Eso tiene que ver mucho con la influencia. Y mira que la influencia es parte esencial del ser humano porque nosotros somos seres relacionales, o sea, tenemos que relacionarnos con otra persona. Está en determinar cuán pecaminosa es la influencia que ejerce otra persona en mí de acuerdo a los valores y los fundamentos que ya yo tenga dentro de una congregación. Vamos a hablar específicamente del pueblo cristiano. ¿Cuáles son mis fundamentos? ¿Cuáles son mi base para yo no ceder ante esa mala influencia que puede traer la sociedad? Porque a veces lo sectorizamos y lo llevamos a grupo, porque yo entiendo que la presión está en todos los ámbitos, desde las redes sociales, desde lo que nosotros nos vestimos hasta lo que nosotros nos vamos a comer, está influido por cierto grupo. Se podría denotar los jóvenes, estamos viviendo en una era digital
donde todo es manipulado tecnológicamente. Claro. Una persona, podríamos decir a los jóvenes, a los más niños, si dentro del colegio, la escuela, la iglesia, donde tú te manejas, tú eres la única persona que no tienes un móvil, ya hay una presión social sobre ti. Si tú no usas redes sociales, ya hay una presión social sobre ti, porque tú eres una persona aparte de todos los influencers y todas esas personas que de una manera u otra transmiten mensajes diferentes, que la persona entiende que esa corriente es la que debe de seguir. Yo creo que por la parte pecaminosa, porque a veces queremos agradar a nuestros deseos de la carne y vernos tal vez como ese influencer o como los demás, y a veces cedemos ante esa presión. La presión social hablamos en el sentido general. Totalmente. Y en el asunto pecaminoso y de cómo las personas pueden influir más. Pero la pregunta que surge en este momento, ¿la presión ocurre dentro de las iglesias? ¿Para bien, para mal? ¿Cómo desarrollaríamos eso? Usted me dice que sí, pero dígame sí, qué. Dentro de la iglesia ocurre mucha presión. O sea, ¿cómo te digo? Dentro de la iglesia estamos hablando del ámbito espiritual de la persona, que podrían decirse que hay grupos y personas, se podría decir, la gente no busca la manera de acercarse a Dios, sino de irse por un grupo o una corriente, el cual no quiere seguir los pasos de Dios, porque ellos entienden que es un camino más cómodo, más práctico, y sin embargo los pastores, nuestros líderes, tratan de trazar pautas, de trazar metas, y ellos entienden que si tú sigues los mandamientos que te da tu líder, tú realmente no estás haciendo lo adecuado, que eso es desfasado, de que ya cuando te dicen, mira, ya tú tienes que hacer eso o aquello, entienden que ya todo eso realmente no vale, esos valores que no han trazado nuestros pastores desde un principio, sino ciertos grupos que te influyen casi siempre camino hacia lo malo. Sí, Tendencia ocurren. a tú no ves que ya tú no tienes que orar, tú no tienes que ir tanto a la iglesia, podemos hacer un coro, podemos irnos fuera y disfrutar de cosas que no tienen que ser correspondientes directamente al evangelio. Yo diría también que las influencias, distintas influencias que hay dentro de la congregación, nos segregan, como que Dividen. exactamente, nos dividen, nos segmentan tanto que causa en nosotros como ese repudio a los otros grupos. Y ahí es donde yo entiendo que realmente afecta a la congregación o a la persona que recibe esa influencia. Pero no tanto la presión, sino al cristiano en sí, porque es difícil, hablando del mismo tema, pero cuando una persona quiere estar en la iglesia, pero también siente presión social por personas que no siguen a Cristo. Ese es uno de los mayores factores que ocurre en la juventud cristiana. Eso pasa, y eso pasa constantemente porque nosotros los jóvenes somos más vulnerables. Sí. Los jóvenes. Nosotros. Por eso es tan importante y necesario conocer la palabra del Señor. Amén. Y como bien hablaban, en la iglesia nosotros podemos ver esa influencia de manera hasta negativa, porque lo paso a explicar. A veces los líderes tienen conductas que no necesariamente son a la vista, pecaminosas, pero son conductas tan simplistas que no te acercan a Dios. O sea, tú haces esto no afecta a nadie, yo lo sé, tú está bien y yo lo comparto, tú me viste que yo lo hice también. Entonces, de cierta forma, a veces eso afecta como tú dices, en la división de la iglesia. ¿Por qué? Porque entonces no iría todos a un mismo fin, que es glorificar a Dios en todo lo que se haga, en servir a Dios. A veces los líderes y hasta los pastores se pueden hasta descuidar de su responsabilidad por estar dentro del grupo y agradar. Y ahí entra la parte de dejarse presionar, querer agradar para tener
tener grupos y no servir. Eso puede pasar. Entonces los seguidores se descuidan hasta en su vida espiritual porque vamos a la iglesia, tenemos una chelcha, nos reímos, nadie me corrige, nadie me reprende y ahí caemos y cedemos ante la presión cuando viene un amigo de la universidad, del colegio, del trabajo y no me comporto de una manera diferente porque mi líder no me corrijo, no me llama la atención y no me dice cuán pecaminoso es. Y tampoco yo me dedico a leer la palabra del Señor, porque ahí también no vamos a dejarle la responsabilidad a un líder cuando cada uno tiene una relación personal y tiene que conocer al Dios que sirve. La presión de grupo negativa puede darse en la iglesia. Por eso, jóvenes, es necesario tener convicciones firmes en la palabra del Señor, conocer a Dios, conocer su palabra y entender cómo yo debo de vivir y cómo yo debo de conducirme. También a nuestros amados líderes, que son los que marcan la pauta y tú sabes, son los que organizan esos grupos dentro de la juventud de la iglesia, que tengan un poquito más de sapiencia en esa parte. Que se arrepientan y que busquen del Señor y que lean la palabra del Señor para que puedan guiar a otros. Es importante, ustedes se ríen, pero es necesario. No, es verdad, realmente. ¿Tú sabes qué pasa? Que a veces ponen a una persona a ser líder porque tiene talentos y sabe captar personas. El cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, no se trata de captar personas, se trata de enviar o de dar la palabra del Señor, de enviar el mensaje de arrepentimiento para que podamos crecer en el conocimiento del Señor. Amén. No es para tener cantidades, es para que si yo estoy guiando a 5, yo tratar de que esos 5 conozcan la palabra de verdad, no lo que Joana ha interpretado de la palabra del Señor. Y ahí se ejerce una mala influencia negativa en el cuerpo de Cristo y por eso la iglesia de hoy está tan tambaleante que llega a una cosa nueva y la quiere hacer. Yo quiero seguir atacando ese mismo punto, ahí en esa llaga. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se arma un liderazgo y se arma un equipo de liderazgo, ese equipo se ve muy impenetrable, muy inllegable, muy inalcanzable. Ustedes saben que es así. Entonces, nadie ha dicho nada. Ese mismo grupo, bueno, lo asumí. Ustedes saben que esa misma influencia causa más que respeto. Obviamente no es que nadie la respetan, pero ven esa barrera como de que pues ellos son los inmaculados, los santos, los querubines dentro de la iglesia. Ellos son los que están codeándose, que le ponen silla en el altar, le llevan Gatorade y botellitas de agua. Mira, yo creo que un cristiano maduro no pensaría en eso. Dices tú, pero mírame. Dije creo que un Acuérdate cristiano... que todavía estamos en esta carne. Yo no tengo mucha, Por estamos en esta carne. Por eso hay que conocer y crecer cada día más y ser maduro. Exactamente. Y los líderes que tal vez están en esa posición, entender que somos humanos, estamos en la misma condición de pecado y estamos llamados a guiar a otros. Entendemos que el ser cristiano es porque somos seguidores de Cristo. Una vez nosotros, los líderes, tuvimos un llamado y aceptamos a Jesús como dueño y salvador de nuestras vidas y lo reconocemos como que Él es nuestro camino a seguir. Amén. Automáticamente tú aceptas a Cristo, tú representas evidencias en tu vida. Entonces, de esa manera tú comienzas a germinar frutos y los demás ven las características de Cristo en tu vida. Y el dueño de la obra de la iglesia es Jesucristo. Todo lo que nosotros conocemos se deriva de Cristo y es para Cristo. Todo lo que un líder debe de hacer, debe marcar pautas en Jesús. Todo lo que hacemos tiene que ver cuánto nosotros representamos a Cristo en nuestro camino. Automáticamente los demás van a ver en ti de que tú tienes un potencial para nutrir a otros, para llegar a otros, y eso porque ningún líder está en la posición porque él quiere. La persona muchas veces, no siempre, pero muchas veces cuando tú entiendes y tú conoces, porque todo lo que estamos tratando pasa a través del desconocimiento, porque tú no sabes quién eres tú en Dios. Cuando tú entiendes y lees la palabra de Dios
y sabes lo que Dios tiene marcado para tu vida, no hay que hablar contigo muchas cosas porque tú sabes tu identidad y no hay grupo de fuera de la iglesia o dentro de la iglesia que te haga presión, porque tú entiendes cuál es tu camino y qué es lo que tú tienes que hacer. Es que la presión siempre va a estar, porque si hay personas con mentalidades y pensamientos diferentes, tú vas a querer agradar a todos. Sí. Y suena muy bonito decir cuando tú has entendido tu potencial y tu propósito en el Señor. Eso suena bien, pero lo que yo creo que debe de imperar en nuestra vida es saber que somos pecadores salvados. Y si constantemente estamos pensando en eso, vamos a reconocer, es que esto no se trata de mí, se trata de Cristo. Todo lo que yo hago es para el Señor. Que si voy a servir, que si voy a guiar, que si voy a aconsejar, tiene que ser guiado por la palabra del Señor, no porque a mí me pasó y yo lo hice, sino la palabra del Señor nos dice. Y así se tiene un líder maduro con seguidores, por así decirlo, o miembros que van en camino hacia la madurez y no serán influenciados de forma negativa por el mundo, por la presión que hay fuera y hasta dentro de la iglesia, porque no todo lo que estamos Cristo dijo, somos. Yo me voy, pero no lo dejo solo. Exacto. Lo dejo con el Consolador, con el que lo va a guiar a ustedes a toda verdad, a todo lo que es verdad, lo que usted entiende. Realmente cuando tú estás bajo presión social es porque tú no sabes, no tienes una dirección para dónde vas. Tú quieres llegar a un lugar donde tú te sientas cómodo, donde tú te sientas aceptado por lo que eres. Tú quieres que te acepten tal como eres, porque cuán difícil se hace cuando tú tienes que tratar de fingir algo que tú no eres. Yo creo que el punto es que mi intención no sea que me quieran aceptar. Y el enfoque, nos estamos enfocando bastante en el liderazgo. Sí, que porque, pero yo me siento bien con eso porque me gusta desahogarme con los responsables. ¿Sabes por qué? Porque nosotros los líderes no somos culpables de las decisiones que ellos toman, pero sí somos responsables de la influencia que ellos reciben. Exactamente, y de cómo se guía. Usted sabe que la palabra de Dios, y uno de mis versículos, capítulos de la Biblia más favoritos, siempre lo digo donde quiera que estoy, es Romanos 12. Pero tenemos el 2, pero hay que leer el 1 para que podamos entender. Y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro culto con conocimiento, con fundamento. Y nos dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para nuestras vidas es agradable y perfecta, porque es en Él. No es agradable y perfecta porque lo que yo quiero hacer, voy a hacer. Y me encanta cuando dice que nosotros, por la misericordia, Él rogaba por la misericordia de Dios, que presentemos vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, que mi sacrificio delante del Señor tiene que ser con conocimiento. ¿Y a quién yo tengo que conocer? Tengo que conocer su palabra, tengo que conocer al Señor. Para que el mundo, para que la presión, para que yo no me conforme, otras versiones dicen, para que yo no me adapte o me amolde a este siglo, sino que no sea como esta sociedad está haciendo hoy, sino que yo sea transformada o transformado por medio del conocimiento de la palabra de Dios, que tiene que ser constante. Y con esto yo pensaba esta mañana con este tema de que constantemente nosotros necesitamos recordar el Evangelio y recordar que necesitamos un Salvador y que necesitamos arrepentirnos y vivir de acuerdo como dice la palabra del Señor. No somos perfectos, podemos llevar influencia a otras personas, pero si lo hacemos de la forma intencional, guiados o con la guianza del Espíritu Santo y su palabra, créame que nuestra meta no será caerle bien a un grupo, sino glorificar a Dios en todo. Alexis, tú me miras como preocupado. No, por eso es que yo vuelvo y recalco, cuando nosotros hablamos de la identidad, porque cuando tú estás enfocado en lo que tú eres, tú entiendes el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Eso es así. Y lamentablemente estamos viviendo unos tiempos donde nadie sabe. Muchas veces estoy aquí, pero es porque estoy en la iglesia, está bueno el coro,
tengo unos panas que yo me llevo bien con ellos, pero no en llenar esa expectativa de Dios en tu vida. Juan el Bautista decía, le preguntaban a Juan, ¿quién eres tú? ¿Tú eres Moisés? ¿Eres Elías? Y él decía, no, yo soy uno. Él estaba claro de que él era un mensajero que iba a allanar el camino de Cristo. Y él decía, no, yo soy la voz, yo soy una voz que clama en el desierto. Lo importante viene detrás de mí. Entonces, cuando nosotros entendemos que estamos tratando con una juventud que realmente está pasando por procesos fuertes, señores, yo siempre digo que Satanás en ningún momento se ha detenido. Satanás en ningún momento se ha detenido. Su trabajo perfecto está muy afinado hacia la juventud. Quiere destruir y acabar con la juventud. ¿Qué pasa? La falta de identidad y de un marco de Cristo representado muchas veces no lo encuentran. Por eso es que son influenciados por corrientes del mundo, buscando, muchas veces se trazan en modas, buscando expectativas, queriendo llenar cosas que Cristo lo llena todo. ¿Sabes que lo que dice Alexis es un llamado a las iglesias? Dejen el entretenimiento para que la juventud no se deje arrastrar por lo que se está presentando en la sociedad. Y yo me atrevo a decir, escúchame, basta de tanta luz, basta de tanto humo en los altares, basta de tanta... Ya eso no es necesario. Ya no es necesario. Acerquemos a los jóvenes, a todos. Lo que pasa es que la Biblia establece que los jóvenes son los que flaquean y se cansan. Pero todos, el público en general necesita un enfoque bíblico, directo, dinámico. Debe de ser dinámico. Porque Dios no es un Dios aburrido tampoco. No Mira cómo nosotros, yo me estoy divirtiendo hablando de la palabra. ¿Entiendes? Sí, pero es que donde está, dice la palabra de Dios, que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Oye, y cuando te habla de libertad, ¿sabes lo bueno cuando tú tienes un zapato que te queda ajustado, que tú te lo quitas? Ahí hubo libertad. Realmente. Y cuando Cristo llega a la vida del ser humano, ¿tú te crees que el mundo no está cansado de la situación que ellos están viviendo? Los muchachos del mundo están cansados, están agobiados de todas situaciones, que están cansados de tantas cosas. Pero si la iglesia sea en entretenimiento, no van a ir a entretenimiento porque el ser humano entiende que necesita a Cristo. Sí. Pero si las iglesias no están presentando a Cristo, sino que están presentando luces y demás cosas, van a seguir cansados y van a decir, pero es que ¿qué voy a buscar? Mejor me quedo en mi casa entreteniéndome allá en la casa. Por eso, la iglesia que apunten a Cristo, no a un momento, a una canción, sino que se presente a Cristo, porque la Biblia habla de que vendrán días malos, y estamos viviendo días malos, pero vendrán días peores. Por eso es necesario que a la juventud el entretenimiento ya está por todos los lados, está desde su casa, desde que se levanta y agarra el celular, ya tiene entretenimiento. Totalmente. La palabra de Dios es lo que debe de presentarse a la juventud de Dios desde la mañana, desde que llegan a la iglesia todos los días, y recordarle que necesitan un Salvador y cómo deben de vivir, y recordarle el libro de Romanos que no se deben conformar a este siglo. Y me encanta porque la palabra de Dios fue escrita hace muchos años atrás y está tan actualizada que nos hace ese llamado: no se adapten, no se conformen, sino renueven su entendimiento, y que para que podamos conocer, señores, la buena, perfecta voluntad de nuestro Creador. Así que la intención es que la presión siempre va a estar. El punto, joven, es Cristo y punto. Pero el punto es que usted no ceda ante la presión. Y para que usted no ceda, debe de tener armas para responder. Y para poder responder ante esto, necesita la palabra del Señor, y tampoco es que le va a llegar como un flashback, sino que usted tiene que conocer la palabra del Señor y ella pueda salir, germinar, exactamente, y florecer en ese momento. No, pero la palabra de Dios me dice, como dice aquí el libro de Proverbios capítulo 13 versículo 12: el que anda con sabios, sabio será, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Esta es otra versión que habla acerca. Por eso usted
usted joven, identifique cuáles son las personas sabias de su congregación. Claro que sí. Identifique cuál se conduce con sabiduría, con madurez, con misericordia. A quién se le refleja, se manifiesta esa gracia del Señor. Identifique, acérquese a Él. Pregúntele cómo usted puede llegar a conocer más a Dios, que es a través de la palabra, pero cómo lo hace, cuáles son sus disciplinas, y procure, sea intencional a la hora de usted crear o tener el conocimiento de Dios. Busque a personas sabias, y hay gente joven también que son muy sabias, sí. Y se puede tener conversaciones, se puede crecer la palabra del Señor teniendo conversaciones. Pero si usted ve que es un joven que no sabe para dónde va, Sí. que está en entretenimiento, que va a la iglesia solamente a usar el celular y a decir que viene, las conversaciones nunca están como con un enfoque real. Que tienen conversaciones y en ningún momento duran 1 hora, 2 horas y no hay Cristo en sus conversaciones. No hay un cambio en tu vida, no hay un testimonio de lo que Dios está trabajando en tu vida. Con respecto a la juventud, recordar que Dios te formó a ti y tú eres destrucción de fortaleza, tú eres real tesoro. En lo que el mundo te puede ofrecer, no es nada comparado con lo que Cristo nos ofrece a nosotros. Si tú conoces el gran don que hay en Él, recuerda que el mundo, no el mundo es la presión para ti, para nosotros los jóvenes, sino tú eres la presión en el mundo. Amén. Porque tú eres la luz que ilumina toda oscuridad que se esté haciendo a tu alrededor. Y si no Recordando, tienes- y si no Cristo, tienes esa luz, Cristo en Sí. ti. y Cristo si no en ti. tienes esa luz, Sí, ¿qué tú le dirías? está en tiniebla, busca de Dios. Que para se que se arrepienta. arrepienta. El libro de Juan, primera de Juan, capítulo 2, Ay, versículo Cristo. 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, Oh. pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, que está cimentado en su palabra. Puede venir Alexi con una idea fuera de lo que ya yo he conocido y decirme, no, pero muchacha, vamos a salir, vamos a disfrutar. Y yo no, porque mi intención es hacer la voluntad de Dios, recordando lo que dice Romanos, que es buena, agradable y perfecta. Por eso, el que permanece, pues cuando tú permaneces en Dios, vas a permanecer para siempre. Si haces su voluntad, que debe ser nuestra prioridad. Natanael, ¿qué consejo le darías a los jóvenes? Bueno, yo diría que la influencia es necesaria. Ahora bien, debemos de dirigir nuestro interés a una influencia correcta. Debemos de dirigir nuestra noción, todo lo que somos, toda nuestra intención debe ir dirigida a lo correcto, a honrar a Dios, a que Dios se enorgullezca de nosotros, que quizás sea un poquito difícil en lo turbio, que se está volviendo el mundo hoy en día, lo oscuro, lo corrupto, pero hay una voz de esperanza. Y esa voz de esperanza es la que debemos de guiarnos e ir en pos. Ese camino estrecho, difícil, pero es el camino que te va a llevar a la salvación. Alexis. Disculpen que hayamos sido muy cristocéntricos, pero que esa es la raíz. No nos podemos disculpar por eso. Sí, o No. sea, he mencionado mucho a Cristo, Está pero bien. que es nuestro fundamento. Sí. Es la noción de que nosotros tenemos del mejor camino que podemos aconsejar a cada persona, a cada joven. Toma todo con calma. Todo en la vida tiene un costo. Amén. Y todo tiene un precio. Todo cuesta. Y todo llega al tiempo de Dios. Qué bonito es cuando tú recibes la bendición de Dios y busca la llenura del Espíritu Santo, el consejo del Espíritu Santo, el cual va a obrar en ti y va a obrar para bien en tu vida. Amén. Mi consejo es, juventud, estemos alertas ante estas presiones porque sabemos que van a seguir llegando. Mantengámonos alerta y sobre todo que nuestro fundamento, así como decía Alexi, que esté en Cristo, porque Él es el único soberano, el único que nos puede guiar a toda verdad y sobre todo quien nos brinda la sabiduría necesaria para vivir en este mundo que es malo y caído, pero que estamos aquí para permanecer para siempre si hacemos la voluntad de nuestro Padre. Jóvenes, estemos
alertas. Ha sido un placer el día de hoy, ya hemos terminado. Sabemos que ustedes se quedaron con deseos de más, Sí. pero ustedes lo verán en otro programa que tenemos después de este. Así que manténganse, compartan, suscríbanse, den like y comenten. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esto fue Cristo y punto.